Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un efecto que tienen las empresas cuando entran al índice del Standard & Poor's 500 y que quizá os interese porque os podría hacer ganar o perder mucho dinero. Así que os explicaré qué es este efecto, por qué se ocurre y vamos a estar programando con Python una simulación para ver que este efecto se cumple de verdad. Así que como veis, un vídeo bastante completito y si queréis aprender sobre esto, quedaos en el vídeo. Primero de todo, un poquito de historia. El S&P 500, abreviatura de Standard & Poor's 500, es uno de los índices bursátiles más representativos del mercado estadounidense y global. Sus orígenes se remontan a 1923, cuando Standard & Poor's introdujo su primer índice compuesto, que seguía tan solo de momento un pequeño número de acciones. En 1926 este índice se amplía hasta las 90 empresas, abarcando sectores como el industrial, el ferroviario y de servicios públicos. Finalmente, en 1957 se consolida el Standard & Poor's 500 que conocemos hoy, incorporando 500 empresas y adoptando un sistema de cálculo basado en la capitalización de mercado. Desde entonces, el Standard & Poor's 500 ha servido como un barómetro de la economía estadounidense, y es que este refleja el rendimiento principal de distintas empresas en diversos sectores. Y tan importante es que estimamos la salud del mercado basándonos en el Standard & Poor's 500. Cuando decimos que el mercado cae, no nos referimos a que las 7.000 empresas que cotizan en el New York Stock Exchange están cayendo. Nos referimos a que el índice, el Standard & Poor's, está cayendo. Esta gran importancia también ha venido por la mayor relevancia que tienen actualmente los fondos de gestión pasiva. Ya sabemos que existen dos tipos de fondos de inversión: los de gestión activa, donde los inversores están eligiendo empresas para invertir en ellas, y aquellos de gestión pasiva, que en lugar de intentar elegir qué empresas van a ser las que mejor se van a comportar, directamente tratamos de replicar un índice. Evidentemente, siendo el Standard & Poor's 500 el índice más importante que existe, muchos fondos de gestión pasiva buscan replicar el comportamiento del Standard & Poor's 500. ¿Y cómo consiguen esto? Pues sencillamente comprando en la proporción en la que ponderan el índice las empresas que listan en el S&P 500. Y no pensemos que estos fondos de gestión pasiva representan una pequeña porción del capital que hay en el mercado. No, nada de eso. En los últimos años, los fondos de gestión pasiva han ido creciendo y creciendo y creciendo, cada vez abarcando mayor porcentaje de capital. Incluso se estima que más del 50% del capital que se mueve en Wall Street está gestionado ahora mismo por fondos de gestión pasiva. Entonces, ¿cómo afecta esto al S&P 500? Más o menos, el comité de Standard & Poor's se reúne cada mes y elige qué empresas salen y qué empresas entran al S&P 500. No todos los meses entran empresas, ni todos los meses salen empresas, pero por lo general una o dos suelen entrar y una o dos suelen salir. Esas empresas que entran al S&P 500, que comienzan a estar listadas, forman ya parte del índice, y por tanto todos estos fondos de gestión pasiva, para comportarse exactamente igual que el Standard & Poor's 500, necesitan comprar acciones de esas empresas que acaban de entrar, porque es la única manera de que repliquen adecuadamente el comportamiento del índice. Y por tanto, estas empresas que entran al índice reciben muchísimo capital, porque todos estos fondos de gestión pasiva las necesitan comprar para replicar adecuadamente el índice. ¿Y esto qué genera? Pues una subida bastante grande en la cotización de la empresa. Y lo mismo ocurre en el sentido contrario, es decir, las empresas que salen, como ya no están en el índice, los fondos de gestión pasiva se tienen que deshacer de esas acciones y se deshacen vendiéndolo, y por lo tanto se produce una salida bastante grande de capital en esas empresas. Y esto es básicamente la teoría. Ahora vamos a intentar ver si de verdad ocurre esto, así que vamos a coger Python y vamos a comprobarlo. Bien, lo primero es buscar qué empresas han salido y entrado del índice en los últimos años. Así que bueno, esto es bastante sencillo. Sencillamente en la página de Wikipedia del Standard & Poor's 500 Components, si nos vamos por aquí, nos salen ya todos los cambios. Así que voy a copiar esta tabla porque no funciona hacer web scraping con Python, y más o menos copiaré hasta 2020, venga, 2019, por aquí la corto para quedarme con los últimos 5 años. Copiamos este texto y vámonos a nuestro editor de código, y aquí voy a guardar en un archivo CSV esta tabla que acabo de copiar. Así que fijémonos que nuestros datos están separados por una tabulación, así que vamos a leerlos, y para ello vamos a importar la librería de pandas y vamos a leer el CSV, que se llama data.csv. El separador, como hemos dicho, va a ser una tabulación y no tenemos header. Muy bien, si hacemos un print de nuestros datos,
Como veis, por aquí ya lo tenemos. Perfecto. Estas columnas tienen nombres numéricos, así que vamos a hacerle un rename. Pues para hacer el rename simplemente los cambio de esta manera y ahora hacemos un print de los datos. Y como veis ya los tenemos. Bien, de momento solo me quiero quedar con las empresas que han añadido, así que voy a eliminar estas columnas. Perfecto, como veis ya tengo las dos columnas que me interesan. Ahora voy a poner esta columna como un formato datetime, con la función pd2datetime. Y vamos a eliminar todas aquellas filas que tengamos vacías. Perfecto, ya tengo aquí todos los tickers que necesito, así que ahora es el momento de descargar los datos que voy a utilizar Yahoo Finance para hacerlo. La idea es descargar los 30 días anteriores a que la empresa entrase en el índice, porque esta de aquí es la fecha en la que la empresa entró en el índice, y también hacer un seguimiento de los 60 días después de que la empresa entrase en el índice. Así que para ello, lo primero voy a generar una celda de código y vamos a crear una función que se va a llamar, por ejemplo, obtain data, al cual le vamos a pasar el ticker, le vamos a pasar la fecha y de momento está bien por aquí. Y ahora vamos a importar Yahoo Finance. Bien, lo primero voy a poner por si acaso la fecha de nuevo en formato datetime, no vaya a ser que haya algún problema, y vamos a crear una variable donde guardemos el número de velas anteriores con las que quiero estudiar la acción, es decir, 30 velas antes de que entrase en el SP500 y 60 velas después de lo que entrase en el SP500, es decir, voy a estudiar una ventana de 90 velas para ver cómo se comportó en ese momento. Ahora vamos a obtener las fechas desde la que debemos descargar los datos. Voy a poner que el start date va a ser igual a la fecha en la que entra en el índice y ahora voy a importar desde datetime la función timeDelta y va a ser igual a la fecha menos timeDelta days igual a previous candles, y a esto vamos a añadirle 150 días para que haya margen de sobra, es decir, mi start date, es decir, voy a empezar a descargar los datos desde unos 180 días atrás en el tiempo, aunque luego solo me quede con los 30 anteriores, pero así ya tenemos datos de sobra. Y mi end date pues va a ser igual a la fecha a la que entra en el SP500 más pues más o menos lo mismo. Unos 210 días para tener datos de sobra, aunque luego solo cojamos los siguientes. Perfecto, así que una vez con esto pues descargamos los datos y lo hacemos pues con Yahoo Finance y sencillamente utilizamos la función de download de Yahoo Finance. A esta le tenemos que pasar el ticker, el start, el end. Asimismo voy a decir que lo voy a agrupar el ticker, esto es algo de la nueva actualización de Yahoo Finance, y aquí nos tenemos que coger la columna con el ticker, perfecto. Y de hecho, para que no salga la barra de carga, voy a poner que progress equals false. Perfecto, y de esta forma ya tendríamos los datos descargados. De hecho, si hacemos ahora un print de la data, por ejemplo, nosotros podemos ejecutar esta función con Apple en 2021, vale, nos ha dado un error por eso. Y como veis ejecutamos y aquí tenemos los datos de Apple para los días anteriores. Ya veis que empieza en el 2020 en el 6 de julio y acaba en 2021 en el 29 de julio. Perfecto, así que con esto ya descargamos los datos y ahora solo nos queremos quedar con las 30 velas antes de que entrase en el Standard & Poor's 500 y con las 60 velas de después. Así que pues sencillamente, pues vamos a ver exactamente en qué vela entró en el Standard & Poor's 500 y para ello voy a crear la variable indexDate que va a ser la que referencie, y aquí vamos a hacer un bucle for donde vamos a estar recorriendo los índices de nuestros datos y no va a ser un igual porque es posible que ese día no estuviese el mercado abierto en el que se añadió, así que vamos a poner mayor o igual y sencillamente indexDate igual a index y aquí hacemos un break para salir del bucle. De esta forma obtenemos el índice de justo la vela en la que la empresa entró en el Standard & Poor's 500 y si justo ese día no estaba el mercado abierto y por tanto no hay vela, pues tomamos la sesión siguiente. Perfecto. Una vez que ya tenemos esta vela, pues cogemos las 30 velas anteriores a esta y las 60 velas posteriores a esta. Y para hacer esto, pues ya ves que el propio GitHub Copilot me lo hace. Cogemos data.ilog de nuestra vela menos las velas que había por aquí y desde nuestra vela hasta esto. Perfecto. Así que finalmente devolvemos estos datos, pero solo quiero la columna close
Y ya lo tendríamos. Bien, así que volviendo a nuestra lista de tickers, pues ahora tenemos que sencillamente pasarle a la función obtain data esos tickers y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crearnos primero un data frame que va a ser donde guardemos estos datos que vamos a descargar, y también voy a crearme un data frame donde vamos a descargar los datos del SP500 para esas mismas fechas para comparar cómo se comportó frente al SP500, porque si no tenemos una buena métrica con lo que compararlo no vamos a poder hacer un análisis adecuado. Bien, ahora queremos iterar por filas para descargar en cada fecha el ticker que tengamos, así que vamos a hacer un bucle for por cada fila en data.iterRows. Y ahora pues sencillamente vamos a obtener el date, que básicamente va a ser la row, y seleccionamos el segundo elemento del array porque así es como funciona la sintaxis. Nos quedamos con la fecha y el ticker lo mismo. Seleccionamos el segundo elemento del array y nos quedamos con la columna ticker added. Perfecto, así que ahora obtenemos los datos de esta fecha y este ticker llamando a la función obtain data y pasándole los parámetros de ticker y date. Como veis me da un error de que no me la está detectando y es básicamente porque la he programado justo debajo, así que la ponemos encima. Perfecto, y ya no da ese error. Muy bien, y ahora yo simplemente quiero añadir estos datos a mi data frame. Pero antes de eso también voy a descargar los datos del SP500 para esa fecha. Así que voy a poner data SP500 y va a ser igual a obtain data, la misma función, pero en vez de pasarle el ticker de la empresa, vamos a pasarle el ticker del Standard & Poor's 500 para esa misma fecha. Y ahora añado estas dos columnas de datos a mis data frames. Así que mi df final en la posición ticker va a ser igual a la data y mi df del SP500 en la posición ticker pues va a ser igual a la data del SP500. Perfecto. Simplemente una cosilla que hay que tener en cuenta, y es que esto me podría devolver un valor nulo, la función download, porque ya no existe el ticker o porque no hay suficientes datos. Entonces vamos a corregir eso de la siguiente manera. Básicamente, si el len de nuestros datos es distinto de 90, que es precisamente lo que debería ser, entonces devolveremos none y listo. Y esto en realidad no es 90, sino que es la suma de estos dos valores, así que voy a sumarlos y si luego lo queremos comprobar para otro número ya lo tenemos. Entonces vamos a probar que sencillamente funcione esto. Vamos a darle a obtain data y pasamos Apple, y como veis pues me devuelve los datos de Apple para esa fecha. Muy bien. Así que ya tendríamos por aquí, y simplemente pues yo voy a comprobar si mi data es not known. Vale, he hecho unas pequeñas modificaciones en el código simplemente para asegurarme de que está funcionando. Aquí en lugar de coger todo junto las cojo por separado y ya luego las combino con el pd.concat, y aquí meto algún condicional más para que no falle. Perfecto, así que ya tenemos esto por aquí, le damos a ejecutar, esto por aquí, y como veis me da problemas para descargar algunos valores. Esto es sencillamente porque no encuentra los datos suficientes. Es posible que luego se hayan deslistado, es posible que haya sencillamente problemas. Al final las empresas van cambiando y como veis aquí también me da algunos errores de descarga, pero bueno, como veis tampoco ha habido mucho problema. Son al final bastantes empresas, es normal que algunas fallen. Bien, ahora ya que tenemos nuestros datos, de hecho podemos hacer un plot del df final. Fijémonos. Ya tenemos por aquí nuestros datos con 90 filas y 69 columnas, son 69 empresas que vamos a estudiar en el periodo entre 2020 y 2025, así que vamos a hacer un plot de cómo se estarían viendo estos datos. Para ello pues voy a importar matplotlib, voy a aplicarle a todo el df el porcentaje de cambio por filas, para saber cuánto ha variado la empresa cada día, y a esto le voy a sumar a todos los elementos el valor 1. ¿Y por qué le sumo el valor 1? Porque ahora voy a hacer un producto acumulado, un cumprod por filas también, para de esta forma calcular el porcentaje al cabo de las 90 velas. Muy bien, así que ahora simplemente pues voy a plotear esto, aunque voy a hacer exactamente lo mismo con el Standard & Poor's 500. Así que para hacer esto, pues sencillamente df.plot, para hacer un plot de todas las columnas, vamos a poner un fig size de 10,6 para que sea bastante grande, y
la legend vamos a ocultarla porque hay bastantes empresas y quedaría un poco raro. Igualmente vamos a añadir una línea vertical en la vela 30 para que sepamos justo el momento en el que entran en el SP500 y una línea horizontal en el valor de 1 para que sepamos si son rentables o no son rentables según esté por encima o por debajo. Así que ahora ya añadimos pues un título y ponemos las labels y activamos el grid y vamos a mostrarlo y fijémonos cómo se ven estos datos. Como veis hay un montonazo de empresas, pero sí que es verdad que podemos apreciar ya en este gráfico que en general las empresas han obtenido una rentabilidad positiva en este tramo de 90 días, muchas de ellas, la gran mayoría yo pienso. Y de hecho, fijémonos, justo aquí es 30 días antes de que la empresa entre en el Standard & Poor's 500 y esto es justo el momento en el que la empresa entra en el Standard & Poor's 500. Pero como en este gráfico la verdad es que no se ve muy claro, vamos a calcular la media de las rentabilidades y así pues nos hacemos una idea. Así que vamos a ello. Básicamente para calcular la rentabilidad media nos cogemos nuestro DF, aplicamos el porcentaje de cambio y vamos a sumar todo por columnas, de forma que ya solo nos quede una sola columna con la suma de todos los porcentajes de cambio. Esta suma de porcentajes de cambio lo tenemos que dividir entre el número de columnas para que así calculemos la media en cada fila de los porcentajes de cambio. Y ahora sí, le sumamos 1 y hacemos el producto acumulado. De esta forma ya tenemos la rentabilidad media de todas las empresas 30 días antes y hasta 60 días después de que entrasen en el Standard & Poor's 500. Y ahora ya la idea es hacer el mismo gráfico que antes. Así que hacemos un plot de la rentabilidad media, ponemos una línea vertical en la vela número 30 y igualmente le damos a ejecutar y como veis justamente ya tenemos el gráfico de la media de las empresas que han entrado en el Standard & Poor's 500. Esto es 30 días antes de que entren y esto es 60 días después de que hayan entrado y justo aquí es el día en el que entran en el Standard & Poor's 500. Fijémonos algo bastante interesante y es que antes de entrar al S&P 500 hay una subida de bastante prolongada durante los últimos 30 días, más o menos de un casi 9% de subida, o sea, algo que está muy bien. Y justo en el momento en el que entran al Standard & Poor's 500 completamente plano durante los 30 días siguientes y luego sí que es verdad que vuelven a subir un poquito en los 30 días siguientes. Pero vamos a ver cómo se comportó el S&P 500 para esas mismas fechas porque a lo mejor también ocurrió lo mismo con el S&P 500 y básicamente hacemos exactamente lo mismo. Así que ahora vamos a hacer un plot de las dos a la vez. Aquí ponemos la rentabilidad del S&P 500. Ponemos el S&P 500 y el color vamos a ponerlo negro para diferenciarlo. Y ya lo tendríamos. Volvemos a tener como antes exactamente igual una rentabilidad de casi el 9% 30 días antes, pero en este periodo el Standard & Poor's 500 está completamente plano. Esto significa que las empresas que van a entrar en el Standard & Poor's 500 pues sí que tienen un periodo una subida bastante notable precisamente antes de entrar, pero justo cuando entran se aplanan y fijémonos que el S&P 500 en ese momento sigue subiendo, es decir que no se comportan exactamente igual que el índice y fijémonos que esta subida también la nota el S&P 500 y también pues se ve en las empresas del índice y podéis pensar que esta subida es muchísimo más prolongada que la que tiene el S&P 500 para esas mismas fechas. Pero no es cierto, podríamos estar incurriendo en el error de que al final ya aquí tenemos casi un 9% por encima y todo se va a ver mucho más grande. De hecho, si en vez de empezar la gráfica en el día 0, la empezamos en el día 30, es decir, justo en el momento en el que las empresas entran al Standard & Poor's 500, pues ya veis que no va a ser tan distinto el gráfico. Así que vamos a empezarlo. Y como veis, si hacemos un plot, ahora ya no hay tanta diferencia. De hecho, se comporta un poquito peor las empresas que justo acaban de entrar en el Standard & Poor's 500. Así que sí que podemos decir que las empresas que van a entrar en el Standard & Poor's 500 efectivamente suben, se revalorizan, pero no en el momento en el que entran, sino antes de entrar. Y lo mismo lo podemos hacer con las empresas que salen. Con este código podemos precisamente tomar las empresas que salen del S&P 500, así que lo ejecutamos y fijamos que aquí vamos a tener bastantes más problemas para obtener esas empresas y es que muchas veces como han salido del S&P 500 pues a lo mejor es que han sido compradas por otras o que directamente han quebrado y por tanto pues nos da bastantes más problemas a la hora de descargar los tickets porque muchos no existen. Pero bueno, igualmente podemos descargar bastantes. Como veis me ha dado bastantes problemas, como os decía, para descargar muchos tickets. Pero bueno, si hacemos un plot, fijémonos que justo 30 días antes de que salgan del índice
estas tienden a caer bastante. Estamos hablando de una caída de casi un 4%, aunque luego es verdad que se recuperan, pero fijémonos que para nada siguen el comportamiento del índice, a pesar de que todavía estaban dentro de este. Así que como veis, este efecto existe y las rentabilidades que puede llegar a ofrecer son bastante jugosas. ¿Acaso nos podemos aprovechar de esto? Pues bueno, para aprovecharnos de esto deberíamos saber con antelación qué empresas van a entrar en el Standard & Poor's 500. Y esto no es tan sencillo de saber. Es verdad que tú más o menos puedes tener una lista de las posibles candidatas. Al final sí que hay algunos criterios, pues por ejemplo la capitalización, que sea una empresa estadounidense, que vaya a aportar a un sector, es decir, que no descompense sectores dentro del índice. Sí que hay por ahí unos criterios exactos y que tú puedes mirar, pero al final las decisiones las toma el comité de Standard & Poor's y eso sí que no es predecible. Tú podrías tener unos candidatos, pero al final de esos candidatos no sabes cuál van a elegir. Evidentemente, si supiésemos con antelación, antes que todo el mundo, cuáles empresas van a salir, pues sería una muy buena estrategia de inversión, invertir en estas empresas, porque ya vemos que normalmente tienden a tener subidas de en torno al 9 o del 10% 30 días antes de que entren al índice. Pero esto sería información privilegiada y desgraciadamente no la tenemos. Pero bueno, tú al menos ya sabes qué ocurre cuando una empresa entra al SP500 o sale del SP500. Y la verdad es que la teoría tiene sentido y luego a través de Python hemos visto que se cumple. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos con un vídeo la próxima semana, quizá en 2, y pues nada, si os ha molado, suscribíos, darle a like y adiós.